Bienvenidos a una nueva edición de la filosofía y sus laberintos. El tema que quería tratar hoy es el de la teoría de la justicia del filósofo norteamericano John Rawls, uno de los filósofos más importantes de la segunda, políticos y filósofos del derecho más importantes de la segunda mitad del siglo XX, justamente entre otras cosas porque renovó los estudios sobre la justicia, ¿no? Estudios que se inician por lo menos en Platón y Aristóteles, etcétera, pero que en el siglo XX habían quedado muy atrás, un poco por la sombra del positivismo, del new positivismo, y se las ingenia John Rawls para nuevamente volver a poner el tema de la justicia en el centro de la discusión de la filosofía política norteamericana y en parte también europea. ¿Cómo hace esto Rawls? Bueno, toma un poco una idea, se inspira un poco por un lado en la obra de ética de Kant y en el contractualismo, la teoría del contrato social. Recordemos que la teoría del contrato social hablaba de que hay un estado de naturaleza previo al estado de sociedad, por lo menos previo en el sentido lógico, aunque no necesariamente se daba en la historia de esa forma, donde todavía, de alguna manera, por ciertas circunstancias que ocurrían en el estado de naturaleza, la gente elegía pasar al estado de sociedad. Bueno, acá hace una especie de analogía, aunque por algo utiliza otra concepción, Rawls, y Rawls, en vez de hablar de estado de naturaleza, va a hablar de una situación originaria regida por un velo de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Que tenemos un conjunto de individuos que está por formar una sociedad, o que quiere unirse de alguna manera a conformar una sociedad, aunque esto vale también incluso para una institución en particular dentro de una sociedad, pero y tienen que elegir los principios que quieren que los rijan, ¿no? Esos principios que elegirían estos individuos en esa situación, ya vamos a ver un poco en qué consiste la situación, son para Rawls principios de justicia, son sus famosos principios de justicia. ¿Y cuáles son las condiciones para elegir estos principios? Son la del velo de la ignorancia. Eso significa justamente que no saben qué lugar, o sea, no saben nada de sí mismos. Cada quien solo sabe que tiene sus propios intereses, digamos, interesan los bienes básicos que nos interesan a todos, como la vida, por ejemplo, pero desconocen cuál es su situación dentro de la sociedad que van a conformar, o que ya conforman, porque esta es una situación hipotética justamente para plantearnos que en condiciones ideales qué principios querríamos que nos rijan, ¿no? O estaríamos dispuestos a suscribir, digamos, dicho de otra forma. Es decir, no saben si van a ser ricos o pobres, si van a ser personas sanas, si van a tener alguna enfermedad grave, si van a ser, por ejemplo, van a tener cierta invalidez, si van a necesitar muchos servicios de salud, no saben si van a ser parte de una mayoría o de una minoría, por ejemplo, si van a ser de una minoría religiosa, una mayoría religiosa, o van a ser ateos, en fin, desconocen todas las condiciones empíricas que hacen que seamos parciales, cuando espontáneamente seamos parciales a la hora de considerar qué leyes queremos que nos rijan, ¿no? El rico, por ejemplo, quiere protegerse a sí mismo, el pobre quiere que el Estado le dé más servicios, las religiones mayoritarias habitualmente quieren tener un peso mayor, las minoritarias quieren que respeten sus derechos, etc., ¿no? Entonces, acá, en este velo de la ignorancia, de esa forma, Rawls, con esa condición hipotética, digamos, se las ingenia para dejar de lado todas esas cuestiones, y cada uno buscando su propio interés va a llegar, al igual que los demás, a estos principios que queremos que nos rijan. ¿Y cuáles son entonces los principios que elegiríamos? Tengamos en cuenta dos posibilidades previas y después vemos la de Rawls, justamente la que él dice que esas son los que elegiríamos, ¿no? Una posibilidad es que elijamos principios de pura igualdad, es decir, sacrificar la libertad y la posibilidad de que la libertad nos lleve a la desigualdad. Por ejemplo, que yo tenga más plata que otro, u otro más plata que yo, y entonces decimos, no, que todos ganemos igual, entonces elegimos una situación de plena igualdad a costa de la posibilidad de diferenciarnos, o de que alguno quiera progresar en un sentido material, o en cualquier otro sentido también vale lo mismo, ¿no? Podría tener también alguna incidencia en relación a lo que hoy llamamos derechos de las minorías, etc., ¿no? Esa situación, dice Rawls, si fuéramos intensamente envidiosos, elegiríamos efectivamente eso, cosa que sería un error. Es decir, si el envidioso en este caso sería la persona que con tal de que al otro no le vaya mejor que a uno, prefiere que a los dos nos vaya peor, ¿sí? O sea, si somos intensamente envidiosos no podemos construir una sociedad justa.
Acá las dos condiciones, digamos, las dos precondiciones para elegir en estas condiciones ideales son que seamos autointeresados o sea egoístas, y sin embargo podemos, como no sabemos cuáles son nuestros intereses, podemos actuar como si no lo fuéramos prácticamente. Y también el hecho de que seamos racionales, que tiene varias significaciones, pero entre ellas la que me interesa aquí destacar es que estemos dispuestos a sacrificar, por ejemplo, un interés inmediato, la satisfacción de un interés inmediato en pos de otro más amplio, etcétera, ¿no? Esa sería una de las posibilidades, la posibilidad, digamos, igualitarista, digamos, más a tono con una cierta izquierda, por ejemplo. En el otro extremo podría ser una posición más cercana como un neoliberalismo u otras formas, digamos, de afirmación de la diferencia, que es que básicamente uno sea libre de hacer todo y el que le vaya mal, que le vaya mal, el que le vaya bien, que le vaya bien, y si el que le va mal, por ejemplo, no tiene servicio de salud de ningún tipo, ni cobertura de ningún tipo, y bueno, que se lo deja morir y así, ¿no? O sea, en principio, digamos, de la total libertad en contra de la igualdad a nivel pleno, digamos. Y también Rawls dice que no, que las personas serían, en este estado, en esta situación original, serían más conservadoras y no querrían que en realidad para él querría que podrían bajo ciertas circunstancias haber ganadores y perdedores, digamos, por ejemplo en la competencia económica o en la competencia por un cargo o de cualquier otra forma, pero no querría que haya tanta diferencia entre ganadores y perdedores, ¿no? Es decir, que se cubrirían, es decir, uno no sabe si va a ser más un ganador o un perdedor. Lo digo en términos un poco norteamericanos, no todo en la vida es ganar o perder, ¿no? Pero no querrían que haya tanta diferencia entre los ganadores y los perdedores, ¿no? Sino que se cubrirían por un lado, bueno, si pierdo no pierdo tanto, si gano, bueno, gano, pero no gano todo lo que podría, supongamos, ¿no? Ahí podría ser un factor el dinero, podría ser la fuerza, el ser parte de una mayoría, es decir, cualquier factor de potencial desigualdad. En realidad para Rawls entonces los principios que se elegirían son dos principios de justicia muy generales, por supuesto, y de carácter más bien formal o procedimental, ¿no? El primer principio es que en una sociedad justa cada individuo es libre en la medida en que esa libertad sea compatible con la de los otros, ¿no? Entonces, como todos seríamos igualmente libres, no podríamos serlo si no tuviéramos un límite, y ese límite es justamente la libertad del otro, o sea que uno no puede interferir, por ejemplo, en elecciones ajenas en las que no hay, digamos, un daño potencial para uno mismo, ¿no? Ese para Rawls es no solo el primero, sino el principal de los dos. En ese sentido decimos que Rawls es un liberal, ¿no? Y ahora dentro de todo es un liberal más bien igualitario, eso se ve un poco en el segundo principio, que a veces se lo llama principio de equidad, y que el que regula, digamos, el primer principio de cuando la desigualdad es justa o puede justificarse por lo menos, y cuando no lo es tácitamente, ¿no? En una sociedad justa entonces hay las únicas diferencias admisibles, en esto es el segundo principio, son por un lado las que están referidas a posiciones o cargas laborales que están abiertas en principio a todos, es decir, donde hay una igualdad de oportunidad para la ocupación de los cargos, no hay, por ejemplo, privilegios de ningún tipo por la sangre, por parentesco o por lo que fuere. No solo hay igualdad de oportunidades, sino que de alguna manera los que ocupan los cargos que ocupan, y eventualmente los mejores cargos, supongamos el de ser juez o presidente, lo que fuera, o jugador de la selección, lo hacen porque son los idóneos para hacerlo. Es decir, si digamos que en la selección argentina esté Messi y no yo, no es una injusticia, digamos, aunque yo me vea privado de estar en la selección, porque él es idóneo para hacerlo y yo no lo soy. Y lo mismo valdría decir para otros cargos, al menos si la sociedad es justa, ¿no? Y el segundo principio que habla de las diferencias admisibles es de que en caso de producirse diferencias empíricas entre los hombres y diferencias de hecho, cosas que de hecho se producen, estas deben desempeñarse también a favor del más perjudicado por esas diferencias, es decir, debería traer no solo beneficios si es que los trae al que ocupa los mejores cargos o tiene más dinero, etcétera, sino también beneficios al que no lo ocupa. Por ejemplo, a todos nos beneficia que esté Messi en la selección y que no esté yo, digamos, ¿no? Es decir, a mí también me beneficia si quiero que Argentina tenga alguna chance de ganar un mundial, por ejemplo, ¿sí? Igualmente, otro ejemplo más económico, digamos, es
nos convendría desde el punto de vista capitalista que haya empresarios para que haya más bienes, servicios y fuentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, que haya un negocio, aunque sea un negocio, digamos, rico, digamos, nos conviene porque nos brinda, a los que no lo somos, nos brinda servicios, aparte de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? De modo que esta sería la segunda condición. Recordemos que el principio de todas formas de justicia, los dos son válidos, pero tienen la prioridad es la libertad del primer principio sobre la del segundo, ¿no? Que es más bien regula cuando puede haber desigualdad justa, según Rawls, ¿no? Entonces la desigualdad en principio, la desigualdad para arriba es culpable y debe justificarse, aunque hay modo de justificarlo. Y yo simplemente quería agregar que en las sociedades reales, por lo menos en muchas de ellas, esos principios ese segundo principio no se cumple muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en sociedades como la Argentina, donde yo vivo, muchas veces quien ocupa los cargos no lo hace por ser el más idóneo, sino por haber tenido contactos o por cualquier otra razón que no sea la de la idoneidad, con lo cual y a veces no hay, obviamente en los hechos, muchas veces igualdad de oportunidades, con lo cual no viviríamos de acuerdo a Rawls en una sociedad justa. Recordemos con todo que lo que Rawls quiere hacer es mostrar como una cara moral posible del liberalismo, digamos, del liberalismo no del neoliberalismo, sino del liberalismo más intermedio, digamos, y que contra la idea un poco difundida de que el liberalismo es muy individualista y medio amoral o inmoral, y quiere mostrar que no, que en realidad los principios de justicia liberal, bajo ciertas condiciones al menos, son efectivamente principios justos. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar de la teoría de la justicia de Rawls. Si les gustó el video, por favor, compártanlo en redes sociales, ayúdenme a difundirlo, y nos vemos en una próxima ocasión en este programa.